Buenas noches, compañeros maestros. El día de hoy, como lo dice el título, vamos a hablar acerca del componente A de la valoración para promoción horizontal. ¿Y qué es lo importante por hablar de este tema? Bueno, pues cómo argumentar las respuestas a las preguntas abiertas que se nos van a realizar en este componente. Bueno, antes de iniciar, vamos a recordar cuáles son los factores que se van a evaluar para promoción horizontal. Para empezar, el grado académico. Sabemos que si se tiene doctorado, el puntaje sube. Si se tiene maestría, sería más o menos a la mitad. Y únicamente licenciatura, pues nos quedaríamos en lo mínimo. El siguiente factor sería la antigüedad. Entre más años de antigüedad de servicio tengas, tu puntaje va a subir. Y bien, el reconocimiento al buen desempeño, que es un puntaje que se nos iba a otorgar de la valoración que nos hicieran los padres de familia acerca de nuestro desempeño, este año por pandemia ya no se va a realizar. Entonces, este factor se encuentra descartado. Ahora nos vamos con el sistema de apreciación, que son las valoraciones, o sea, los exámenes. El número 1 es el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, el examen de conocimientos. Y luego sigue el sistema de apreciación 2, que es una autoevaluación y exposición de la práctica educativa. El componente B, que es la entrevista por el colectivo docente y que nos iban a realizar con una rúbrica, todo un panel de maestros que trabajan en nuestro centro escolar, nos iba a entrevistar para ver cómo íbamos y con esa rúbrica nos iba a evaluar. Sin embargo, también está descartado por pandemia. Así que nos vamos a enfocar en el instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa o componente A. ¿Cómo es este componente A? Bueno, pues es un instrumento de respuesta construida integrado por preguntas abiertas. Bien, vamos a ver qué nos dice la convocatoria acerca de esta evaluación. Componente A, instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa. Su objetivo es valorar los recursos personales, cognitivos y disposicionales con los que cuenta el participante, así como las acciones que propone realizar para lograr la inclusión, excelencia educativa y colaboración como elementos sustantivos del perfil. Bien, aquí es donde empieza lo importante de este video. ¿Por qué? Porque por ahí ya hay muchas personas, y pues están en toda su libertad, que empiezan a ofrecer cursos, capacitaciones para enseñar a argumentar las respuestas del componente A, es decir, de este examen de preguntas abiertas. Por lo que, pues, están en toda su libertad y también muchos de ustedes están en su libertad de pagar por llevar estas capacitaciones. Sin embargo, lo que trato de hacer ahora es, pues, mostrarles a ustedes que realmente, pues, no es tan necesario llevar un curso o una capacitación por algo que ustedes pueden hacer, porque es una práctica personal, una respuesta de cómo trabajan ustedes con su grupo, y eso nadie les puede venir a decir, escribe esto o di que haces esto. No, eso es una práctica personal. Muy bien, es un instrumento de respuestas construidas orientado a recabar información sobre las competencias profesionales de los participantes a través de su narrativa en torno a los conceptos fundamentales que caracterizan a la nueva escuela mexicana. Fíjense cómo aquí ya nos empiezan a dar pautas de qué cosa es lo que debemos estudiar para poder argumentar con excelencia nuestras respuestas. Se está hablando de inclusión, de excelencia educativa y la colaboración, además de la nueva escuela mexicana. Esto viene englobado en la Ley General de Educación, ¿de acuerdo? Ahí viene. Se integra por hasta 15 preguntas abiertas. Hasta 15. No quiere decir que sí van a ser 15, aunque posiblemente sí, pero solamente hasta 15 preguntas, a partir de las cuales se espera que el participante elabore textos breves. En este tipo de instrumentos no existe una respuesta correcta. Ojo, por ahí si alguien les dice que esto es lo que debes de contestar, para nada. Recuerden que no hay preguntas correctas porque es de la narrativa propia, ya que el interés está en recuperar la práctica del participante a través de su propia narrativa, ¿sí? Nadie les puede venir a decir, escribe esto, porque solamente ustedes saben cómo trabajan. Ahora veamos qué nos dice la guía de estudios acerca del componente A. Se valora mediante un instrumento con reactivos que presentan tareas evaluativas, en los cuales se solicitan respuestas construidas a través de preguntas abiertas.
a partir de las cuales se espera que el participante elabore textos breves, lo mismo que la convocatoria. Dichas tareas evaluativas pretenden evaluar los recursos personales con los que cuenta cada participante, así como la reflexión que hace de su práctica profesional cuando describe acciones que implementa ante situaciones específicas. La aplicación de este instrumento va a ser a distancia, de manera en línea, los días 3 y 4 de julio de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Es decir, que vamos a estar todo el día porque de 9 a 12 es la primera parte, que es el examen, el instrumento de actitudes y de habilidades y de conocimientos. Y la segunda parte es de 2 a 5 de la tarde, que es el componente A. Muy bien, ¿y en qué van a estar basadas esas 15 preguntas? Bueno, van a estar basadas en los 4 dominios que debemos tener como docentes y que se ha venido estudiando tanto para admisión como para promoción vertical. Entonces, son estos 4 dominios que debemos de tener y en eso van a estar basados los reactivos. Reactivos muestra. Esta parte viene también en la guía de estudios. La reflexión que se hace de la práctica educativa se valora con un instrumento que incorpora reactivos de respuesta construida, es decir, abiertas, que demandan que las y los participantes expresen lo que consideran importante de su práctica profesional. Las tareas que incorpora el instrumento se consideran de respuesta construida o abierta, porque solicitan la redacción de textos breves en los que las personas participantes expresan sus opiniones y describen acciones que implementan en su quehacer diario, considerando los diferentes aspectos de los perfiles profesionales. Asumiendo que el equipo escolar tiene presente el comportamiento con el que las figuras educativas fomentan una educación de excelencia para todas las y los alumnos de su centro escolar, este instrumento de valoración, cada participante es responsable de responder las tareas evaluativas con información fehaciente, es decir, información real. Todos los reactivos que conforman la prueba son de respuesta construida, compuestos por una base que plantea explícitamente un problema o tarea y una sección en la cual se debe ingresar un texto libre con una extensión mínima de 120 caracteres y extensión máxima de 2000 caracteres. Después de todo, no va a ser tan respuesta abierta porque nos pone un límite de caracteres. Entonces, mínimo deben ser 120 caracteres y máximo 2000 caracteres. Bien, en este mismo documento nos vienen 3 ejemplos de reactivos. Aquí vamos a analizar el primero. Describe un problema de convivencia habitual en los salones de clase de su escuela y explique la manera en que interviene para atenderlo. Muy bien. Obviamente, para poder responder esta pregunta, nosotros debimos haber estudiado. ¿Y qué cosa vamos a estudiar? Busquen las palabras clave. Convivencia. ¿Qué documento de estudio debemos leer para hablar de convivencia? Bueno, pues el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que nos menciona lo siguiente. Por otro lado, instituciones y estudios nacionales e internacionales refieren situaciones que afectan la convivencia, como aquí lo está marcando el reactivo, que por ejemplo son acoso escolar o algún tipo de violencia de la escuela, los cuales evidencian la necesidad de abordar esta problemática para evitar su incremento, particularmente en educación básica. Entonces, si ya estudiamos esto y reconocemos las palabras claves, obviamente sabemos cuál es un problema de convivencia en nuestro salón. Entonces empezamos a redactar nuestra respuesta fundamentando con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. ¿Cuál es la diferencia entre argumentar, como por ahí están comentando, y fundamentar? Bueno, pues la diferencia es que no nos están pidiendo utilizar citas textuales, tampoco nos están pidiendo usar el formato APA para citar. No, ¿por qué? Porque si citamos, tendríamos que poner, como menciona, por ejemplo, si citamos la Ley General de Educación, tendríamos que poner el Diario Oficial de la Federación 2019, página 4, menciona que esto y esto. Y no nos están pidiendo referenciar, no nos están pidiendo citar, nos están pidiendo que relacionemos los documentos de estudio, que son políticas educativas vigentes, con nuestra respuesta en un ejemplo de lo que se vive en nuestras aulas, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, vamos a resolver este pequeño ejercicio. ¿Cómo le haría yo, el maestro Eusebio, para responder este reactivo? Describa cómo diseña las estrategias didácticas para el trabajo con su grupo
favoreciendo la interculturalidad. Bueno, lo primero que yo haría sería lo siguiente. Me voy a ir a estudiar las políticas educativas. Para empezar, el cuadernillo 1 de evaluación, que es el enfoque formativo de la evaluación, que nos menciona que la evaluación diagnóstica se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo. Recordemos que el reactivo me está pidiendo describir cómo diseño las estrategias para trabajar la interculturalidad. Entonces, ¿cómo? Para empezar, debo hacer un diagnóstico, una evaluación diagnóstica para saber los aprendizajes previos o los saberes previos y también para identificar las necesidades de mis alumnos. Vámonos ahora al aprendizajes clave, que es el plan vigente. En el principio pedagógico número 2 menciona tener en cuenta los saberes previos del estudiante. La planeación de la enseñanza es sensible a las necesidades específicas de cada estudiante, por lo que para poder diseñar estrategias, primero debo hacer una evaluación diagnóstica para saber cuáles son las necesidades de mi grupo. Finalmente, me voy a la Ley General de Educación, que menciona que se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con una historia que cimienta perspectivas del futuro. Es decir que ya con esos 3 documentos puedo fundamentar mi respuesta. Y sería la siguiente. Antes de diseñar la estrategia, realizo una evaluación diagnóstica integral con la finalidad de reconocer los saberes previos de los alumnos, así como las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje. También sus intereses, actitudes y conductas. Una vez obtenidos los indicadores necesarios, enlisto a manera de lluvia de ideas posibles actividades con las que se logren alcanzar los aprendizajes esperados, siempre teniendo en cuenta el contexto sociocultural en el que viven mis educandos. Esto con la finalidad de, además de cumplir con los aprendizajes esperados, lograr uno de los principios esenciales de la nueva escuela mexicana, el que convivan a pesar de pertenecer a diversos contextos para fomentar la interculturalidad. Teniendo en cuenta todo lo anterior, selecciono las estrategias que se adapten a sus necesidades, así como sus ritmos, y durante el desarrollo modificar lo que sea necesario, teniendo como meta primordial el aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos, favoreciendo siempre la inclusión. Bueno, así de sencillo, realizamos una respuesta bien fundamentada sobre cualquier reactivo posible que nos puedan realizar en el componente A, por lo que yo les invito a estudiar. Cada quien es libre de decidir si quiere pagarle a una persona para que les enseñe a fundamentar o para que les diga cómo realizar su argumentación, pero recuerden que la única persona que sabe cómo se trabaja en su salón son ustedes. Lo único que necesitan es un poquito de estudio y créanme que con eso van a poder argumentar de manera excelente sus respuestas para estos reactivos. Y bueno, por cualquier situación o cualquier duda les dejo mis datos de contacto por Gmail, euasamar@gmail.com y por Facebook, Gadato, el profe virtual. Espero realmente que les haya servido este video y realmente les deseo el mejor y el mayor de los éxitos el día de su valoración. Recuerden que el saber está a su alcance, solo tienen que tomarlo. Muchas gracias y buenas noches.